Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Quién es quién? Hoy vamos a comentar y explicar sobre la Fondeadora Multinacional, una plataforma que es encargada de financiar proyectos. Con nosotros está el representante de esta fondeadora, Moisés Zúñiga. Hola. ¿Cómo está, Moisés? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Mira, para comenzar queríamos saber qué es la fondeadora, cómo funciona, en qué consiste. Ya. Fondeadora es una plataforma de crowdfunding que nace en México hace casi 5 años, un poquito más, en donde cualquier persona, y remarcamos mucho el tema de cualquier persona que tenga una idea, puede eventualmente ingresar a la página y subir su proyecto. ¿Qué tipo de proyecto? Proyectos de música, proyectos de diseño, proyectos de teatro, proyectos de cine, proyectos de emprendimiento, bla, 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 bla. O sea, no hay un limitante, ¿no? Es que un requisito. Sí, o sea, hay una limitante, siempre nos da un poco de risa, que no puede ser ni pornografía ni droga. Discriminación, nada que atente a lo que sea, racismo, nada de eso. O sea, si es un documental, por ejemplo, acerca de la xenofobia, claramente no habría problema. Ya. Pero si hubiese un hecho que apuntara a la xenofobia, se harían hincapié en que cambien eso o que eventualmente el proyecto no se publique. Perfecto, y la funcionalidad, digamos, ya una persona se postula, presenta, sube su contenido, proyecto a la página web. Exacto. Explica un poco cómo funciona la página web. Mira, por ejemplo, fuera una persona común silvestre, donde está la pantalla y donde está ese cuadrado magenta. Ingresas, explicas de qué se trata tu proyecto. Por ejemplo, quieres hacer un concepto de plan de negocio. Que se sube, un plan de negocio que se sube explicando. No, es más simple que eso. Simple. La idea es explicación del proyecto. Exacto. O sea, por ejemplo, ya quiero hacer un corto de los inmigrantes en Chile. Dura 10 minutos, explica un poco quiénes son los actores, qué va a hacer con la plata, y lo otro también es que es el tema de la recompensa. Perfecto. Y para cuando alguien sube un proyecto, hay un comité por detrás que va evaluando si posiblemente o podría llegar a tener un éxito este proyecto. Porque como que filtre. Un filtro, porque yo creo que mucha gente puede subir contenido, proyectos, y ustedes van viendo, a lo mejor no sabéis que esto no va a ser exitoso y lo descartan. ¿Hay un cierto filtraje? Tenemos como política que todos los proyectos que son publicables, en este sentido, cuando nos referimos a publicables, nos referimos a que tengan al menos unas 3, 4 o 5 recompensas. Recompensas, como para dejarlo súper claro, es una retribución de parte del creador del proyecto. Por ejemplo, si estás haciendo una película o un corto, por ejemplo, por 10 lucas, yo te entrego una entrada más un sticker, algo así, como una forma de agradecimiento, o en algunos casos puede verse como una compra-venta, pero que vaya más allá de eso. Claro. Se me olvidó qué parte estábamos de todo esto. Claro, el tema del filtraje, digamos. El filtro apunta más a que cumpla ciertos estándares de la construcción del proyecto, más allá del proyecto si va a ser exitoso o no. Por ejemplo, uno de los muchachos que trabajaba conmigo en Fondeadora tiempo atrás hizo un proyecto que era traer a su novia desde México. Eso puede ser un proyecto, una situación, digamos, un proceso. Sí, acá no es hacer una empresa, o sea, es una opción. Pero puede hacer cualquier cosa, casi literalmente cualquier cosa. ¿Y ustedes emplean los medios, las facilidades? Exacto. ¿En qué consiste la facilidad? Les damos las herramientas como un poco para, por ejemplo, se le dice qué puede funcionar, qué no puede funcionar. Hay gente que llega haciendo sorteo como medida de recompensa, y es como, no puedes hacer sorteo porque en cierta forma estás vendiendo aire. Claro. Por ejemplo, sigamos, en el caso de Carlos, que hizo este proyecto, se llama Amor de Lejos, lo pueden buscar, de hecho salió en la prensa. Tenemos el link ahí si después lo quieren ver. Parte de las recompensas que hacía Carlos era un poco esta dualidad que tenía con su novia. Datos, se van a casar aparte. Qué bonita historia. ¿Funciona el proyecto entonces? Sí, muy bien. Mejor de lo que debía funcionar. Por ejemplo, dentro de la recompensa, la muchacha te traía, por ejemplo, un mezcal o un tequila, algo así, a la gente que fondeaba desde Chile. Ya. Pero si tú fondeabas desde Chile, o sea, desde México,
te llevaban un vino chileno. Y a cómo está... Los países, Una las culturas. Exacto. Un regalo de cada lugar, digamos. Ya. Cuento hiper corto, tenían que juntar 600 lucas y juntaron 700 y fue como ya tiene el dinero, la gente no quería ponerle más porque era ya, ok, está bien. A eso queríamos llegar. El tema de la recaudación, las metas. ¿Hay un tiempo límite? Si no se logra llegar a la meta, Sí. ¿qué sucede? Nosotros trabajamos en la mayoría de los casos, y ahí voy a hacer el hincapié, con todo o nada, a diferencia de otras plataformas. Se logra la meta o eventualmente nosotros entregamos el dinero que se aportó a las distintas personas que fondearon en el mismo proyecto. Claro. ¿Cuál es el pero? Por ejemplo, nosotros hacemos el hincapié con las fundaciones, que en ese caso nosotros pasamos todo el dinero que se junte. En caso de que no resulte el proyecto, o sea, ¿hay una reembolso? Claro. O sea, Y no ejemplo, funcionaba, ¿sí? Fundación X hace un proyecto en fondeadora y, por ejemplo, quieren juntar 2 millones y solamente juntan 500.000 pesos. Ya. Se le pasan los 500.000 pesos. Y se acabó el cuento. Sí. Sí. Ya, Sí, sí, perfecto. sí. Volviendo más atrás como en el tiempo, ¿cómo se crea la fundadora? ¿Quiénes fueron las personas que tomaron la decisión de que era necesario tener la fundadora? Ya. Los fundadores de fondeadoras, la cacofonía ahí, Claro. son René Serrano y Norman Müller. Ellos ambos son diseñadores industriales. De hecho, es como un poco raro, pero al final ellos basan mucho de lo que es fondeadora en lo que fue Kickstarter. El tema es que había todo un cierto vacío dentro de lo que era el crowdfunding en Latinoamérica, particularmente en este caso México, y René y Norman se encargan de un poco, sí, digámoslo abiertamente, un poco ir como copiando, pero un poco latinoamericanizándolo. ¿Sí? ¿Existe esa palabra? Bueno, y dar como un poco de la identidad latinoamericana al mismo crowdfunding, que es como... Fondeo colectivo. Exacto. Y bueno, llevamos ya 5 años de esa historia. De hecho, como dato, la historia va súper bien encaminada. De hecho, Kickstarter se unió a Fondeadora acá para hacer trabajo en conjunto en México desde este lunes. Así que por ese lado, la empresa está, en general, la gente que está en la empresa está muy, muy contenta. Se sabe también que la fundadora nació en México. ¿Cómo se decide traerla a Chile? Ya. Eso nace a partir de Startup Chile. René es un poco más el muchacho que se encarga de visualizar proyectos, ya un poco ya exportando el modelo. Y eventualmente conoce lo que es Startup Chile. Estamos ahí en Avenida Providencia, 229. Y eventualmente se hace una postulación, la que eventualmente se termina ganando, la cual da los recursos para comenzar a hacer funcionar esto, que también es parte del equipo que se financió con ese mismo dinero. También lo que es el lanzamiento, se hizo un evento en Teatro Italia, ahí está Ideas Factory. Yeah. Salió en la prensa, también se dedicó un poco a posicionar lo que era el fondeadora y también el crowdfunding. También no tenemos que recordar que cruzando la cordillera está muy fuerte lo que es Ideame. Entonces era un poco... Pero ustedes hacen un análisis en el país que quieren, digamos, expandirse. Sí. Un análisis de emprendimiento. O sea, ¿Cuánta gente emprende? La cantidad. Más allá del emprendimiento como de lo que se podría generar. Yeah. O sea, el análisis que se hace no es solamente hay gente que quiere hacer proyectos y démosle, sino que hay una serie de cosas que facilitan o hacen más difícil la situación. Por ejemplo, también se abrió Fondeadora en Colombia, pero según tengo entendido, yo no he ido nunca a Colombia, pero sí me contaron, que el tema de los pagos electrónicos es muy complicado ya, particularmente con las tarjetas de crédito. Entonces... ya hay una limitante, un obstáculo. Ahí tiene un obstáculo para el mismo negocio. En Perú tengo entendido que también es muy cortado el tema del crowdfunding y curiosamente, por decirlo de alguna forma, acá en Chile
es todo lo contrario. De hecho, no hay ninguna ley. Acá funciona. Acá, de hecho, nosotros estamos dentro de lo que es alegal, porque no está normado. Como entre la mitad, sí. Sí, es un limbo. De hecho, esperamos que lo regulen luego. Claro. Se supone que en marzo ya salió una ley respecto a eso. Oye, ¿ya han tenido postulantes o han postulado, o sea, subido contenido de proyectos, digamos, gente extranjera, digamos, en Estados Unidos, personas que hablan inglés y se interesaron en la fondeadora? ¿O tienen un limitante con respecto a personas de Europa, solamente latinoamericanos? Gente extranjera que haya hecho proyectos, me acuerdo en particular, no así como algo muy exacto, por decirlo de alguna forma, pero sí ha llegado gente extranjera haciendo proyectos. ¿Con otro idioma? En particular, a ver, por ejemplo, había uno de los proyectos que se llamaba La Directiva, ¿Ya? que era una especie de documental, película sobre la Asociación de Árbitros Amateur acá en Chile. Y buena parte de la comunicación también se hacía en inglés porque una parte de los mismos contactos de Lorena, que era la directora del documental, también se mostraba mucho lo que era el proyecto allá. Pero hacía algo muy, muy particular en el extranjero. Llámese alguien que... un tema más europeo o gente norteamericana o inglesa, no, es reducido. Perfecto. ¿Y el rol que cumplen los fondeadores? O sea, los fondeadores, ¿cuántos pueden ser? ¿Hay una cantidad, cualquiera puede ser fondeador, postular, trabajar en la fondeadora para ayudar? ¿O ya tienen una cantidad de gente que ayuda a los proyectos, a los creadores? O sea, cualquiera puede ingresar y subir su proyecto y la lógica de quién puede fondear o aportar es la misma. O sea, si tú, ejemplo, subes tu proyecto, partiendo tú mismo puedes fondearte o puedo hacerlo yo o la gente que está acá. Perfecto. No hay ninguna limitante con respecto a eso. ¿Y los creadores son los únicos que pueden realizar sus proyectos? O sea, la fondeadora no mete mano, solamente lo que es dinero, digamos, impulsar el proyecto, lo que es redes sociales, correo electrónico, eventos. Claro. Pero el creador tiene que por sí mismo llevar a cabo su proyecto. Exacto. No puede meterse en Nosotros somos intermediarios, más que nada. Ya. También, obviamente, hacemos la capacitación para que los proyectos que se publiquen sean exitosos. O sea, oriental. Sí, porque, por ejemplo, está el tema de que cuando tú haces un pago, ese método de pago, por ejemplo, puede ser PayPal, tiene una comisión. Y cuando los proyectos fracasan, esa comisión la tenemos que pagar nosotros. Claro. Entonces, también nos enfocamos en que los proyectos no solamente sea como un poco ya a lo que salga, sino que eventualmente les vaya bien. Oye, el porcentaje, si un proyecto sale exitoso, usted claramente la idea es que ustedes reciban un premio. ¿Hay un porcentaje de un total de la cantidad de que...? 6.5 ya. Del total recaudado. O sea, si quiere juntar 1 millón y junta 3 millones, se hacen de los 3 millones. Así van ustedes creciendo. Exacto. Tú trabajas en la fondeadora. ¿Cómo puede hacer una persona común y corriente para trabajar en la fondeadora dentro como del equipo? Para alguien que le interesa el proyecto y quisiera trabajar con nosotros. Claro. Bueno, en primer lugar tendría que mandarme un mail a moises@fondeadora.cl y podríamos hablar y ver qué podría hacer. Igual el equipo de Chile son 3 y está como muy fijo lo que hace cada uno. Ah, no, son muchos, No, es que la mayoría, nosotros básicamente somos como una especie de, comillas, sede y el grueso del equipo está todo en México. Perfecto. Oye, te pongo un caso mío. Por ejemplo, a mí me gustaría emprender más adelante y me gustaría abrir una agencia de turismo. ¿Puede servir eso como proyecto? Sí. Toda mi idea y usted... puede ser como una empresa también. Yo no quiero decir que no sea algo más liviano, porque lo mío igual es algo que es difícil, digamos. Depende de cómo lo... Digamos que quiero abrir una agencia de turismo en Puerto Varas, digamos. Ya, por ejemplo... Y quiero promoverlo, quiero que me ayuden a recolectar si llegas de un día para otro y quieres decir, ya, necesito 30 millones, ya, es complicado. Porque los capitales no son los mismos que en América Latina en general, y no me refiero no solamente a fondeadoras, sino que a las otras plataformas también, en que, por ejemplo, Kickstarter tienen proyectos de millones de dólares. Las cifras en Latinoamérica son mucho más reducidas. Claro, entonces ahí ya hay un cierto como criterio de que sí. Exacto, o sea, nosotros no te vamos a decir, oye, ¿sabes qué? No vamos a publicar tu proyecto porque no va para ninguna parte. Claro. Sí te vamos a decir, ¿sabes qué?
puedes ir apuntando a otra cosa. Por ejemplo, te puedes ganar un capital abeja, semilla, y puedes hacer un cofinanciamiento con eso y apuntar a cierta parte del proyecto. Por ejemplo, necesitas 5 millones como para hacer el primer puntapié de lo que es tu empresa y pues tienes una serie de recompensas desde, por ejemplo, por 10.000 pesos, no sé, un paseo de trekking en Cajón del Maipo, inventando cualquier cosa. Oye, ¿cuáles son los proyectos más como...? Porque deben llegar muchos proyectos que son, no sé, si chistosos, a lo mejor lo leen y es como... ¿Dar un ejemplo de algo que te haya llegado que es como para risa o...? ¿Que se haya publicado o que no? No sé, cualquier proyecto que... Las dos. Que no se haya publicado. Una vez nos llegó una muchacha, asumo que era una muchacha, al menos por el mail, que quería hacer una película porno. Ah, eso ya Y está. parte de la recompensa era como prostituirse o algo cercano a eso. Fuera muy... No, lo lamentamos, pero no podemos hacer ya está eso. el reglamento de que no van a permitir eso. Exacto. Y aún así lo hizo. Igual la primera vez que lo vimos fue muy chistoso. Y una cantidad de capital que pidió... La verdad es que no me acuerdo del monto. Otro muchacho pidió $1 millón. $1 millón, ya es. Porque quería hacer un documental de sí mismo. Un documental, y para $1 millón para un documental de sí. Sí, era como... ¿Vieron Mi novia Polly? Sí. Que había Jennifer Sandy Aniston. Lyle, que... ya yo creo que era tal el mismo tipo de personaje. Lo vimos y es como, ¿de verdad quieres $1 millón porque crees que tu vida es demasiado interesante y no la tienes que contar? Y esos correos o las solicitudes que les llegan, ¿las contestan igual? ¿Les dicen, Sí. oye, ¿sabes qué? No, porque está contra el reglamento, o porque hay que ser un poco más realista, es muy lejano? De hecho... ¿Cuál es el criterio de la respuesta, digamos? O sea, le damos como los parámetros normales de cualquier un proyecto. Por ejemplo, tercer proyecto chistoso. Como ¿nos conocen a Beno Espinosa? Más conocido como Dejen Algo. Es un youtuber. Me suena, sí, parece que me suena, sí. Bueno. De hecho, salta en la página, lo vi. Sí, de hecho, el proyecto de la semana. Ya. Es un proyecto muy mediático, le está yendo muy bien. El tema es que... ahí está. ¿En qué consiste esto? El Dejen Algo. Beno quiere... A ver, con el tema que Porque pasó ahí con... muestran el progreso, digamos, dónde van, el porcentaje Exacto. que van recaudando. Y eso siempre para todos los proyectos que ustedes eligen están en la página. Exacto. Ven el Son progreso. públicos. Públicos, ya. Por ejemplo, lo que quiere hacer Beno, que pasó con el tema de YouTube, no sé si están... Que, por ejemplo, los canales que tengan como contenido, comillas, ofensivo ¿Ya? o lenguaje violento, Que hay algunos, sí. la propaganda, publicidad se corta y básicamente le van a pagar menos. Claro, por supuesto. Bueno, el tema es que quería tener varias partes de equipamiento y nuevas cosas y en términos muy honestos era gente, lo he hecho reír mucho rato. O sea, un ambiente grato, digamos. Ayúdenme a poder financiar un montón de equipo y cosas. Eso en términos súper sencillos. Cuéntanos un poco sobre todos los proyectos que han sido exitosos, digamos, hay siempre un mismo rubro, digamos, han sido más musicales. Sí, el 50% de los proyectos exitosos Fondeadora son proyectos de música. ¿Y qué tipo de proyectos de música? Creo que son personas que quieren cantar o formar una banda. O... En general, los proyectos que llegan son, a ver, así al ojo, por decirlo de alguna forma, el 70% son discos. Ya, porque es complicado la música, especialmente en Chile también. Como salir adelante en la música si uno es un amateur. Yo también toco digamos. y sí, es complicado. Es complejo y en cierta forma somos una alternativa ante esa situación. O sea, que sea la misma gente la que va consiguiendo sus recursos para poder hacer un disco o una gira o lo que sea, al menos a mi parecer, es reconfortante. ¿Hay más éxito, fracaso? La tasa de éxito de Chile es alrededor del 55%. Sobre la media, la mitad, ¿no? También tienes que considerar que muchos de los proyectos que a veces gente publica como por publicar, por saber cómo es y ni siquiera lo dejan cero. Y esa es al final una cifra que nos juega en contra, por decirlo de alguna forma, pero en general... y en México hay otra diferencia. Ahí es más... Sí, porque en México, por ejemplo, nosotros tenemos un caudal ahora de al menos unos 40 proyectos y en México son 300. Ya.
Oye, Argentina, Colombia, Perú. ¿Qué pasa con Colombia? Colombia, tú dices que no está funcionando. Se abrió, pero está ahí avanzando, lento pero seguro. Pero no hay peligro de que se cierre y que... No, hasta el momento no. ¿Y el criterio de elegir estos países? ¿Por qué no Brasil o...? Brasil es el tema idiomático es una barrera considerable. Habla española, digamos. Sí, particularmente eso. O sea, no está descartada en ningún momento, pero sí hay que mirarlo muy bien. Aparte, también existen plataformas allá que son muy de nicho. Entonces, llegar a competir ahí, básicamente hay que estar muy preparado para eso. Claro. ¿La existencia cuánto llevan funcionando? En general, un poco más de 5 años. Acá en Chile llevamos con un poquito más de 1 año y medio. ¿Y el comienzo fue difícil? ¿Tuvieron que...? ¿Acá en Chile? ¿Acá en Chile? ¿O rápidamente agarraron vuelo y...? Un poco. A ver, el tema en general del crowdfunding, más allá de Fondeadora, es que la gente todavía ya ha pasado mucho tiempo desde que esto nació. Casi 10 años, más o menos. Pero mucha gente está... Claro, básicamente tienes que ser como una especie de pastor del crowdfunding y estar evangelizando a la gente de qué se trata, en qué ayuda esto a la gente. Claro. Entonces, por ese lado es más complejo. Porque hay mucha gente que quiere emprender, hay muchos proyectos dando vueltas. Exacto. Y también uno suele querer emprender y uno le da una propuesta, un plan de negocio, digamos, personas que buscan invertir, digamos, o en el mismo banco que les rechazan al tiro. Entonces ustedes son como un alivio, son como el plan B, y puede decir que son un acceso más fácil a lo que es el... Claro, es una forma de verlo. También depende de muchas formas en cómo vendes el proyecto. Claro, es importante eso. ¿Ustedes tratan también como de seguir los pasos de las grandes fondeadoras de Estados Unidos o de Europa? Sí, obviamente con el modelo aplicado dentro de lo que es el margen de Latinoamérica. O sea, partiendo por el capital que hay. O sea, es más lejano y la diferencia es bastante. Claro. O sea, por ejemplo, en Kickstarter, como te decía, hay proyectos de millones de dólares y esas cifras cuando tú llegas a Latinoamérica, primero por una brecha económica que no se manejan los mismos capitales, pero también está el mismo hecho que la gente no conoce bien de qué se trata todo esto. Claro, sí, no es llegar tampoco a que saber cómo funciona. Oye, tú habías mencionado de que se unieron con Kickstarter. Hay una alianza. Una alianza. ¿Y por qué se aliaron? ¿Era una competencia dura o simplemente una estrategia para agrandarse los dos, digamos, crecer juntos? Estados Unidos no funciona igual que México y en general Latinoamérica. Lo que busca un poco Kickstarter es ir aprendiendo de la experiencia de fondeadora. De hecho, lo que me comentaba René tiempo atrás era, él se juntó con la gente de Kickstarter y le decía que estaban como maravillados en cómo no sé si tiene una visión como más caótica de lo que es Latinoamérica, pero sí de lo difícil que podía... Sí, la verdad lamentablemente. Es que sí. Entre todos estos problemas que podía tener lanzar este tipo de plataforma en Latinoamérica, le encantaba lo que había pasado con nosotros. Y hay un poco de retroalimentación que al final nosotros queremos aprender a manejar ya proyectos gigantes como lo que hace Kickstarter y también ellos impregnarse un poco de lo que es el crowdfunding en Latinoamérica, que es lo que hemos venido haciendo ya durante 5 años. Le está yendo bastante bien y se dieron a conocer y de esa forma le echaron el ojo, por así decirlo, y se unieron, digamos. Exacto. Yo tengo una pregunta. Para las personas que presentan un proyecto, ellos no pueden estar como respaldados por una institución, por ejemplo, no sé, alumnos de X universidad que tengan que hacer, por ejemplo, un corto y no tienen la plata como para poder llevarlo a cabo, ¿pueden postular para que ustedes los ayuden con el financiamiento? O sea, para subir el proyecto. Claro. Sí, o sea, y soy súper majadero en esto. Cualquier persona puede subir el proyecto a Fondeadora. El hecho, no sé, particularmente, por ejemplo, alguien de la Universidad de Chile quiere hacer un corto y no tiene recursos o la universidad no le pasa o situación X. Lo que se puede hacer
como para que algo ayude a la universidad es que la misma gente vaya contando del proyecto. Por ejemplo, tú ingresas, cuentas del proyecto y todo eso, pero también vas saliendo todo esto en un formato tipo blog. Ya. Entonces, vas contando de quiénes son los creadores, de cómo nace el proyecto, de que, por ejemplo, quiénes son, de cierta forma, los asociados. Ya. Y en este caso puedes poner que, de hecho me acuerdo tiempo atrás llegó unos muchachos de la Universidad de Chile que querían hacer el proyecto de título a través de Fondeadora, que era básicamente un corto, y ahí ponían que eran estudiantes de cuarto año de comunicación audiovisual de la Universidad de Chile, y ahí ponían el logo y todo lo demás, y es un poco como respaldando la seriedad del proyecto, porque si yo puedo poner, ejemplo, la misma situación, pero yo no explico que soy de la Universidad de Chile, no pongo imágenes, no pongo mucha información que pueda ser relevante, entonces eso afecta en la credibilidad del proyecto, que eventualmente termina Claro, con la que misma la gente presentación, te aporta menos. pasa desapercibido, digamos. Mira, Moisés, para ir finalizando, ¿qué te llevó a trabajar en Fondeadora? ¿Qué ¿Qué te llamó la te atención? llamó la atención? Yo soy publicista ¿Ya? de la Universidad de Santiago, o USACH. En particular, estuve trabajando un tiempo en agencia, como era un híbrido entre redactor y community. El tema es que no me gustaba, básicamente no me gustaba trabajar en agencia, porque no era lo mío. No te llenaba. Sí, particularmente eso. El tema es que Esteban, que era el antiguo country manager, éramos compañeros de colegio. El tema es que conocía lo que era el crowdfunding a través de lo que había sido la campaña de la Camila Moreno y otra cantante que se llama Amanda Palmer, que de hecho salió una charla de ella una charla TED, en donde explicaba todo esto. Lo cual me pareció muy atractivo, bueno, aparte por todo el tema musical que me puede fascinar. Y le dije eventualmente que me gustaba y que si eventualmente tenía un cupo para el área de marketing o comunicaciones, que era material dispuesto. Cuento corto, pasó un mes y me llamó de la nada diciendo: Moisés, necesito que vengas acá mañana. Y salí casi corriendo de mi agencia. Propuesta de trabajo. Sí, y me fui casi volando de mi agencia y todavía sigo acá. Y estás encantado, digamos. ¿Te ha Sí, gustado tiene harto? muchas cosas entretenidas trabajar acá. ¿Pero tú solamente trabajas en esto o trabajas en otra cosa en paralelo? Si hacer música se considera un trabajo, sí, Sí, otro por trabajo. supuesto. Última cosa. Un consejo para todas las personas que quieran subir un proyecto. Antes de subir alguna cosa que le quieras decir. Particularmente que se animen, o sea, en realidad más que perder siempre hay algún tipo de ganancia con esto, o sea, gente que ha fracasado y ha vuelto Claro, a porque hacer hay un mucha gente proyecto. que tiene ese temor de que que no sí, me va a la- salir bien, no me quiero tirar. La peor respuesta va a ser no. Al final es un tema de aprendizaje, o sea, por ejemplo, gente que ha llegado y nos dice: no tengo idea de nada. Nosotros particularmente nos juntamos con las personas porque sabemos que mucha gente no tiene idea de esto y empezamos a básicamente enseñarle desde cero a cómo hacer una buena campaña. Perfecto. Moisés, te queremos agradecer por estar Muchas acá gracias con a nosotros, ustedes por invitarme. la invitación. Bueno, ahí tienen, Fondeadora Multinacional, para que todas las personas que quieran emprender puedan cumplir sus sueños. Nos vemos en un próximo capítulo de ¿Quién es quién?